la competencia madre de todas las competencias que no está en ningún catálogo ni en ningún plan de desarrollo de ninguna organización, que tampoco te lo enseñan en la escuela, pero que es fundamental. Criterio es esa capacidad de discernir Claro. cuando algo de repente está bien o está mal dentro de una escala de valores, cuando algo amerita un poco más de profundidad para poder tomar una decisión. En este caso, tomar decisiones sobre personas, pues es algo muy delicado y es una gran responsabilidad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dosis de Mina. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante que es ahorita lo que está viendo muy actual, ¿no? Todo el tema de este auge en la inteligencia artificial, ¿no? Y en especial lo vamos a ver en la relación con el área del talento humano, pero en específico en cómo esto puede llegar a ser un arma de doble filo, ¿no? Y hasta dónde debemos de empezar a poner límites con estos datos que obtenemos, dónde entra la ética. Entonces, vamos a platicar de este tema súper, súper interesante y para ello tenemos de invitado a Andrés Alba. Bienvenido, Andrés. Él es Gracias. un bogotano apasionado por la gente, estudió ciencia política y periodismo y además tiene un MBA en innovación y emprendimiento. Ahora sí, bienvenido, Andrés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, qué gusto estar con ustedes, Monse y Dani, gracias por la invitación. Y por estar por acá, Andrés. Pues tomando y queriendo comenzar un poco con este episodio, Andrés, normalmente nos gusta arrancar preguntándole a las personas quiénes son, ¿no? ¿Quién es Andrés? Cuéntanos un poquito más para que las personas que nos estén escuchando puedan tener un poco más de contexto de quién nos habla. Súper, bueno, pues ya Monse adelantaba un poquito, yo, pues como pueden escuchar por mi acento, no soy mexicano, soy colombiano de Bogotá, tengo 36 años, ya llevo unos 7 años viviendo en México, así que aquí he desarrollado buena parte de mi carrera profesional. Y bueno, digamos que mi carrera la he dividido en dos grandes momentos, antes y después del MBA. Antes del MBA, yo fui periodista de economía y negocios, trabajé en comunicaciones en el gobierno de Colombia, algo que me apasiona muchísimo. Luego, bueno, pues me vine a México justamente a hacer un MBA en innovación y emprendimiento en EGADE. Y eso, digamos que me abrió las puertas a un cambio de carrera casi que radical, y pues particularmente a iniciar pues toda una trayectoria como ejecutivo de recursos humanos en la industria de la aviación. Y en este mundo de recursos humanos, en los últimos ya 5 años y medio, he tenido diferentes roles y responsabilidades, entre esos People Analytics, agenda de movilidad global, atracción de talento, que es lo que hoy por hoy hago y digamos es o se lleva pues la mayor parte de mi actividad, de mi tiempo y mi esfuerzo. Y me apasiona muchísimo. Al final del día creo que encontré mucha vocación en algo que yo defino como ser un facilitador para que la gente encuentre trabajo. Y en últimas también siento que estoy haciendo algo muy similar a lo que hacía cuando era periodista y es entrevistar a la gente y conocerla. Así que bueno, nada, mucha pasión y mucha vocación en eso. Ok. Oye, qué buen mix, ¿no? O sea, justo esta parte de, pues, claro, ahorita lo que dijiste, entrevistar a las personas, bueno, pues estabas acostumbrada con el tema del periodismo a acercarte y a tener este acercamiento como muy humano con las personas y ahora pues aplicándolo después de todo este, pues, background que llevas con todo este tema de legado y creo que es un buen background para haber entrado pues a las, pues a esta sección de recursos humanos. Andrés, cuéntanos ahorita. ¿Cuál consideras, y tomando en cuenta todo esto que nos cuentas que has estudiado, cuál es el reto actual, tomando en cuenta todo este tema en boga de People Analytics, para poder ahora sí que llevar de mejor manera al personal dentro de una empresa? Súper, bueno, pues los retos creo que son muchísimos. Yo te diría que lo primero es entender que em, factualizar y darle objetividad a los procesos y las agendas de recursos humanos es indispensable. Y ahí es donde, pues, People Analytics como disciplina, digamos, como actividad,
especializada pues toma un valor enorme. Al final del día se trata de cómo tomas decisiones que tradicionalmente pueden ser muy subjetivas o intuitivas, pero ahora con base en evidencia, ¿no? No se trata de deshumanizar, digamos, el talento, todo lo contrario, se trata de, insisto, respaldar las decisiones relacionadas con talento en evidencia, pero siempre manteniendo como foco, y de pronto ese sí es un reto, un desafío, Daniela, mantener como foco pues la gente y entender que ese es el centro del activo más valioso de cualquier organización. ¿Ok? Y Andrés, ¿tú has tenido algún momento, así que recuerdes en específico, que hayas dicho como, wow, o sea, los datos realmente sí concuerdan con estas historias, ¿no? O sea, como estos datos que estaba viendo sí me están haciendo clic con la realidad. Sí, 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 100%. O sea, creo que, por supuesto que cuando enfrentas un problema, un desafío, lo primero que haces es echar mano de tu caja de herramientas en las que está, por supuesto, tu intuición, ¿no? Un poco y tu experiencia y ese olfato, digamos, que desarrollas con la experiencia acumulada. Pero luego tienes que refrendar eso con evidencia. Entonces, claro que sí, o sea, me ha pasado muchas veces, lo que quiere decir que la intuición de pronto no está tan perdida, sino todo lo contrario. Pero no quiere decir que hay que confiar siempre en eso, ¿no? Creo que siempre hay que buscar retar cuáles son esas primeras impresiones que tienes, porque también existen muchos sesgos, eso es una realidad, ¿no? Y ser consciente de los sesgos creo que es fundamental para poder tomar mejores decisiones siempre. Y, por ejemplo, hoy hablamos, ¿no? Que, pues, con algunos algoritmos podemos, predecir ya sea renuncias, casos de burnout o bajo compromiso en las empresas. O sea, ¿tú dices que eso sería un mito o sí lo dices, no, sí es realidad? Sí, 100%, 100%. Yo creo que al final del día, para predecir eh, el comportamiento o una conducta de un ser humano, pues puedes basarte también en sus patrones y sus tendencias de comportamiento histórico, ¿no? Pues al final del día es un poco como la secuencia metodológica. Y es también este ciclo, digamos, de maduración y de evolución en el uso de los datos y de People Analytics. Primero tienes analíticos descriptivos, luego predictivos y luego prescriptivos, ¿no? Pues al final del día donde idealmente quisiéramos llegar. Entonces sí, 100%. Ahora, siempre hay desviaciones, ¿no? Siempre hay outliers y comportamientos fuera de la norma que no necesariamente se pueden controlar. Y ahí tal vez es donde entra también la, el criterio de decisión humano más allá de lo que te dice un dashboard o un reporte numérico con evidencia, ¿no? Sí, claro, porque al final, pues los números son muy fríos, ¿no? O sea, no sabes si justo en ese momento algo pasó, ¿no? Muy en específico, que pues tienes que tomar en consideración cuando lo estás analizando, ¿no? O sea, Total, total. Y ahí es donde viene justamente el criterio, que para mí es tal vez la competencia madre de todas las competencias, que no está en ningún catálogo, ni en ningún plan de desarrollo de ninguna organización, que tampoco te lo enseñan en la escuela, pero que es fundamental. Criterio es esa capacidad de discernir Claro. cuando algo de repente está bien o está mal dentro de una escala de valores, cuando algo amerita un poco más de profundidad para poder tomar una decisión. En este caso, tomar decisiones sobre personas, pues es algo muy delicado y es una gran responsabilidad. De tal forma que siempre esa evidencia, ese dato duro y frío tiene que estar acompañado de ese criterio humano. es que sí, totalmente, porque a ver, siento que es muy fácil como que ponerle criterios de calidad a una máquina, ¿no? Si saca el producto de tal forma o tal forma, pues está bien o Claro, está mal, ¿no? Muy sencillito, pero pues un humano no es como que, si cumple con tal cosa en específico o no, pues no, a ver, al final el mundo no es blanco o negro, o sea, nosotros estamos exacto. compuestos de matices grises, que pues solo Tal una cual. persona lo puede ver. Tal cual, hay matices, hay matices. Y en todo sentido, ¿ah? O sea, te estoy hablando de política, de negocios, de fenómenos sociales y por supuesto de el trato con el talento en las organizaciones, claro que sí. Totalmente. Aquí, igual Andrés, algo que a mí me llama la atención, digo, a ver,
nos cuentas que ahorita, bueno, estuviste tomando este tema de storytelling del data. ¿Qué es? A ver, creo que suena como padre, ¿no? Pero creo que muchas personas no entendemos del todo qué es. Sí, buenísimo. Data Storytelling. Bueno, hablábamos un poco de People Analytics, ¿no? Y un poco en ese ciclo de analizar datos, de identificar insights y de tomar decisiones, que es, digamos que ese journey o ese ciclo natural de People Analytics. Yo lo llamo DID, Data Insights Decision. Pues al final del día todo termina siempre en contar una historia, porque pues, es un análisis de datos para presentárselo a alguien y muy seguramente tomar una decisión. Y el vehículo de comunicación para empujar o para impulsar esa toma de decisión, pues es una historia, ¿no? Y ahí es donde entra Data Storytelling. Al final del día es cómo construyes historias de valor con base en datos para influenciar en la toma de decisiones en las organizaciones. De eso se trata, Data Storytelling. Y en mi caso particular es algo que me apasiona muchísimo porque logro juntar mi pasión o mis pasiones y mi vocación. La técnica del periodismo, que al final del día es una técnica de storytelling o de comunicación corporativa, con una necesidad organizacional que tiene que ver con identificar un problema con base en datos y plantear una solución con base en datos, ¿no? Y creo que lo más interesante de Data Storytelling también es que le permite al talento, a los profesionales, es sentarse en la mesa de toma de decisión del negocio. Es un poco, en este caso de recursos humanos, digamos, cómo pasar de hablar de una agenda en silo, digamos, y como súper enfocada solo en los recursos humanos, a extenderla al lenguaje del negocio y al impacto que puede tener en generar valor o no en el negocio, ¿no? Entonces creo insisto, algo que me apasiona muchísimo Data Storytelling y al final del día es una herramienta que permite posicionar mejor cualquier agenda y particularmente una agenda de recursos humanos. Aquí, digo, hoy nos pueden estar escuchando empresas de distintos tamaños, ¿no? O sea, empresas chicas, pero también empresas pues grandes. A una empresa, digo, normalmente las empresas grandes creemos que ya tienen un poco más mapeado todo el tema de los datos que deben estar midiendo y tal, pero si alguien ahorita en una empresa chica o mediana que nos estuviera escuchando fuera su primera vez, que fuera a arrancar a empezar a medir datos, ¿por dónde le dirías que comenzara? O sea, tú dirías, híjole, yo te diría que en el área de recursos humanos podríamos comenzar de esta manera. Qué interesante. Bueno, pues, o sea, creo que lo primero es entender, es conocer a tu audiencia, ¿no? Know your audience, es lo primero. Y eso supone, pues, saber cuáles son las características, los atributos, la composición, digamos, de tu equipo, para saber, digamos, con qué cuentas y cómo te puedes comunicar con ellos. Creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y estoy hablando pues, obviamente de demográficos, que es lo más básico. Saber cuál es tu mix de género, por ejemplo, o cuál es el nivel de formación académica de la gente con la que trabajas, el nivel de especialidad, pero luego eso también cuáles son sus preferencias, sus intereses, por qué están ahí, qué es lo que están buscando, cuál es su momento de carrera. Um, no, creo que entender bien tu audiencia, en este caso que tiene ese doble rol entre ser audiencia, pero ser también un activo crítico y fundamental para las organizaciones, pues es un primer paso que se tiene que dar. Y luego de tener esa claridad medida, ¿no? Factualizada de la gente que trabaja contigo, pues ahí sí que viene todo lo demás, ¿no? Y estamos hablando de las métricas iniciales o generales que son, no sé, rotación, ausentismo, tiempos extra de trabajo, en reclutamiento, tiempo, time to offer o time to fill. Um, Entender también de tu estructura qué porcentaje tienes cubierto y qué porcentaje te falta por cubrir, cuál es la calidad de las contrataciones que haces, y de ahí en más, pues todo lo que viene relacionado con el ciclo de vida del empleado en las organizaciones. Pero te Me diría, gusta en mucho. resumen, realmente lo primero es conocer a tu audiencia.
Me gusta mucho eso, justamente eso que pones, ¿no? Que al principio es conocer tu audiencia, porque como que eso es algo que se sabe mucho en las empresas, pero pues al que te va a comprar, ¿no? Al final, tienes que conocer a tu mercado, ¿no? O sea, eso sí lo tenemos clarísimo, exacto, en todos lados. Pero me gusta como al final, pues tú, como sabes, como RH, tienes que conocer a tu gente también. O sea, al final, Ya, aunque pues no les estás vendiendo a ellos, tienes que entenderlos para saber cómo hablarles. Siento que ahí es algo muy valioso que muchos pueden estar como descartando. Porque como dices, no solo demográficos, sino conocerlos bien, intereses, ¿no? Cuáles son sus planes, que están aquí. claro, Me claro, encanta esa y que al parte. final del día eso es oro y es valiosísimo para un líder. Ujú, Y en últimas también te puede ayudar a apalancar mucho mejor ese objetivo comercial, ¿no? claro, sí, totalmente. Y Andrés, al final, como decíamos, ¿no? Que queríamos hablar un poco también como de en dónde está ese límite, ¿no? De estar midiendo todo sobre ellos, sobre la gente. O sea, ¿hasta qué punto tú crees que estamos cuidando a las personas de las empresas y hasta qué punto literal las estamos vigilando, ujú, invadiendo? Buen punto. Wow, fíjate que no lo había pensado, pero Ujú. siento que al final del día la línea está entre pues lo que la organización puede hacer y quiere hacer, pero también lo que el individuo y el colaborador permite, ¿no? Al final digamos, una organización, al ser un grupo de personas, pues es superior al individuo, ¿no? Y establece unas dinámicas y unas reglas de juego, llámese cultura o no, valores, y es decisión de la persona, pues hasta qué punto jugar o no jugar con esas reglas de juego, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tiene razón. Puede llegar un punto en el que eh, se pasa esa línea, digamos, de colaboración a intromisión. Y por supuesto que no es nada cómodo. Pero creo que para evitar eso, justamente hay que tener como muy claro, digamos, conocer, insisto, y vuelvo a lo primero, fíjense, cuáles son los intereses de la audiencia, en este caso de la gente, y entender muy bien por qué están ahí, para qué están ahí. Pero lo cierto también, Monse, es que cada vez más la línea entre vida y trabajo es muy difusa, ¿no? Es más, el trabajo es parte de la vida. Sí. Entonces, y pues hoy obviamente con la tecnología en la palma de la mano, la desconexión también es muy difusa, tal forma que es importante y en muchos países también existe legislación ya acerca del derecho a la desconexión, por ejemplo. Pero sí, en efecto, es muy fácil confundir una cosa con la otra y que la intención de ayudar o de, digamos, facilitar ese trámite de las personas entre el trabajo y su propósito, por ejemplo, pueda entenderse como intromisión. Ok. Y, Que ahí, Mon, igual, o sea, por ejemplo, en la parte de, o sea, a ver, me gusta mucho tu respuesta, Andrés, o sea, en qué tanto nos podemos meter y sí hay como mucha controversia hoy, ¿no? Porque, a ver, cada vez más cuando empiezan a ver, pues, a ver, el simple hecho del home office, ¿no? ¿Cómo puedes medir luego a las personas que están en su casa, que no estén, pues, en donde sea? En el súper, en otro lado, está bien o no está bien un tema de geolocalización, está bien o no está bien, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas que empiezan a surgir las dudas, que a ver, como a lo mejor yo creo que los líderes pues han de pensar, sí, obvio, yo quiero saber en dónde están para saber si están trabajando, pero aquí en donde se rompe esa línea entre que pues, somos un mundo totalmente digital y ahora, ¿qué onda? ¿Se puede? ¿No se puede? Porque al final todos estos datos pues los podemos obtener, ¿no? O sea, con todas las herramientas que hoy en día existen. Entonces, sí, ahí se convierte pues un tema interesante. Bueno, a ver, creo que la palabra que utilizaste es tal cual la que lo escribe y es que es muy controversial, justamente. Y, ¿qué digo? O sea, hasta donde se puede hasta el nivel de profundidad que querramos, pero siento que eso está muy atado también con el nivel de madurez de las organizaciones y del talento con el que cuentas, ¿no? Eh,
Es decir, una cosa es procurar la optimización de los recursos y del tiempo y del talento y cuidar y aumentar la productividad, que creo que es natural y es lo que debe buscar cualquier organización que sea un negocio e incluso las que no son un negocio, porque de lo contrario, pues pondrían en riesgo su subsistencia. Em, pero al mismo tiempo, yo dudo mucho que este tipo de mecanismos garanticen un mejor desempeño del talento. Sí, Porque digamos que bajo un ojo vigilante es tal vez la situación en la que menos creativo, innovador y propositivo puede ser, ¿sabes? claro. Es todo lo contrario, entonces puede tener un efecto contraproducente, no sé, siento que también depende mucho de lo delicado, confidencial y crítico de la información que manejes, ¿no? Algunos roles, estoy hablando obviamente no de roles operativos y customer facing, sino más bien de roles corporativos o de oficina, pues algunos sencillamente no se pueden realizar fuera de las fronteras de un país. Entonces ahí el home office está más limitado. Pero se entiende que cuando eso responde a em, digamos, premisas de seguridad, de confidencialidad, pues tiene sentido, ¿no? Yo, por mi parte, considero que estoy trabajando con gente profesional, Claro. seria, madura, responsable, digamos, eh, accountables, ¿no? De lo que tienen que hacer. Pues lo de menos es estar vigilándolos, sino más bien Sembrar ese sentimiento. tenerlos a bordo de un proyecto. Exacto. Y yo, sabes que justo también siento que como que ese vigilarlos en exceso, digo, yo alguna vez conocí a una persona que tenía un trabajo que le dejaban hacer home office y era muy el trabajo de horas, ¿no? Tienes que como que estar tus horas a fuerza completitas y tenían un sistema en la computadora que te mide cuando estás activo en la computadora, pero hasta siento que la gente se vuelve creativa con esa sobrevigilancia. Tenía un truquito de ponerlo a una cuchara encima y podía, sí, Sí. o sea, y Moviera el mouse, ¿no? Sí, yo para que también no me vean más. tenía una cosa que se movía su mouse, así era un mouse que se movía, entonces dejaba activo, entonces él se iba a Exacto. pasear y dejaba activo, Y entonces dejaba activo. Pero al final cumplía, o Sí. sea, cumplía con todas sus responsabilidades, nada más que pues era el tema de que pues en ese momento igual y se le antojó trabajar a las 10 de la noche, ¿no? O sea, y o lo acabó más rápido, no sé, o sea, digo, sí siento que no es tanto el camino ser como ese ojo vigilante de te veo y funciona a las 8 horas laborales a fuerza. porque la gente es Interesante, creativa sí, al final, ¿no? O sea, sí, ahí sí, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Entonces, exacto. Así es. Exacto, totalmente. Y Andrés, para como que empezar como a hablar igual ya nada más de este último punto que nos llamaba la atención, que era el tema más de AI, ya hablamos un poco de storytelling, de toda esta parte, pero yo quería preguntarte, ¿tú hoy, o sea, hoy en día usas alguna herramienta que tenga inteligencia artificial que te ayude, o sea, a lo mejor no sé si te ayuda a la interpretación de datos o que sirva para algo? O sea, ¿tú ahorita estás usando el AI para algo activamente? 100%, 100%. Y a mí me pasó, no sé si ustedes también en algún punto, pero cuando recién surgían, pues obviamente ChatGPT, que fue la herramienta que, digamos, la fuerza disruptora del mercado, eh, sobre todo porque por la forma en cómo democratizó esa tecnología, eh, yo era un usuario vergonzante, es decir, como que lo utilizaba, pero me da pena decir que lo utilizaba. Y creo que al principio a mucha Es gente que le sí, pasaba también así. pasó mucho. Sí, 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 sí. Ya estamos en un punto que es todo lo contrario y a mí me parece que de pronto no es lo más deseable, lo más correcto. Y es que eh, pues todos sabemos que lo utilizamos, pero entonces de pronto no lo decimos porque no sé, no queremos aceptar que el trabajo fue coautoría en lugar de solo autoría, ¿no? Pero lo cierto es que, o sea, yo lo que considero es que, a ver, para responder a tu pregunta, utilizo, obviamente, pues las herramientas más populares en mi día a día para apoyar ciertas actividades de mi trabajo, digamos, profesional, pero también para otras actividades que tienen que ver con la gestión del hogar, por ejemplo.
lo utilizo muchísimo y creo que es importante, tenemos que destapar las cartas y siempre reconocer para ti mismo y para tu entorno pues, que lo utilizas y tener muy claro cómo lo utilizas y cuáles son los límites, ¿no? Sí, claro. Súper. Sí, no, totalmente. ¿Tú, Mon, tú usas ChatGPT en el día a día? Yo sí, sí uso Sí. ChatGPT. A ver, apenas vi un estudio, no me acuerdo el nombre del estudio, pero decía que está atacando el área cognitiva de las Las personas, conexiones, sí, neuronales y conectivas, que sí, está sí. matando. Y sí lo creo. La verdad es que se Totalmente. hace flojo. O sea, sí te hace un poco. A ver, es que es difícil, como dices, siento que tiene que haber un balance, porque sí ayuda mucho. Y la verdad sí resuelve tareas que en lugar, que son talachosas, que le puedes como que poner más esfuerzo a Sí, las tareas que realmente valen la pena, ¿no? sí. Y sacar estos con inteligencia artificial, pero creo que a veces abusamos, o sea, cuidar no abusar, ¿no? Y seguir usando nuestro cerebro. Sí, y yo creo que el problema, Monse, es cuando delegas no la talacha, sino, digamos, ese proceso de estructurar una idea, o sea, pensar, literal. Eh, porque cuando eso sucede realmente, entonces ahí sí tú ya no eres el autor, ¿no? Pero luego eso te va a dejar vacíos en tu conocimiento, en tu preparación, que pues a la hora, la verdad, el momento de presentar un proyecto, una iniciativa, un pitch de una startup, pues no vas a tener herramientas suficientes en tu disco duro para poder Claro. responder y para poder conectar con las personas, ¿no? Y fundamentalmente que, digamos, es el uso principal que tiene la inteligencia artificial y es generación de texto, ¿no? Eso implica reemplazar una actividad, digamos, muy elemental en el sentido eh, de criticidad, es escribir, ¿no? Cuando tú escribes, realmente lo que haces es que estructuras ideas, pensamiento, le das un sentido lógico, argumentativo, cuentas una historia, ¿no? Sí. Y cuando reemplazas eso, pues también estás reemplazando no solo el resultado, sino también todo el proceso cognitivo que implica pues, pensar para generar ideas. Yo creo que hay un riesgo y no quisiera en ningún momento ver esa parte de mi capacidad atrofiada gracias a la tecnología. Totalmente. Y hay Totalmente. que irnos con cuidado, que esto está Sí. avanzando más rápido Claro, de o sea, lo hay que que ver cómo se puede usar a nuestro favor sin, o sea, ahora sí que quitar esta parte, ¿no? O sea, sin, porque también todo el tema de resolución de problemas, pensamiento, pues todo lo que hablamos, ¿no? Pensamiento crítico, la lógica, todo esto se puede ir deteriorando, ¿no? O sea, creo que incluso hay prompts que puedes usar con incluso ChatGPT como para ayúdame a pensar y meditar cómo voy armando esto. Hazme preguntas para ir contestando. O sea, puedes tú también jugar a tu favor con ChatGPT, ¿no? O sea, entonces decir como, a ver, lo que quiero hacer tu crear es propio. esto, pero veme preguntando cosas y yo te voy contestando. O sea, como que algo así. Está buenísimo, está buenísimo. O, por ejemplo, en esta clase que estoy dando de Data Storytelling, tenemos un ejercicio práctico con ayuda de ChatGPT. Y la primera parte es analizar un set de datos para identificar los insights más relevantes. Pero la instrucción que le doy a la clase siempre es, antes de lanzarte a preguntarle a la inteligencia artificial que te resuelva el mundo, necesito que tú entiendas la base de datos, que entiendas cómo está compuesta, cuáles son las variables, las columnas, qué número de unidades de datos tiene. Porque eso te va a permitir también generar mejores prompts y entonces mejores resultados. Al final del día, el output de la inteligencia artificial es tan bueno como el input. Y el input, pues ahora sí que Viene de ti. depende de tu criterio, de tu No capacidad, hay de otra. ¿no? Claro. Ay, no, pues sí, qué importante, la verdad, todos estos temas, pero pues ahora sí ya estamos llegando a la última parte de este episodio, aunque no querramos que se acabe porque están muy, muy buenos todos estos temas que estamos tocando, pero pues antes de despedirnos, Andrés, nos gusta invitar a nuestro invitado que nos dé un consejo. Puede ser sobre lo que hemos estado platicando o de lo que tú quieras, algo que le quieras dejar a la gente que nos escucha el día de hoy. Mm, muy bien. Wow, mira, yo creo que y lo he dicho ya un par de veces
en la conversación. Creo que sin duda, y aunque suene un poco cliché, la gente y el talento es el activo más importante de cualquier organización. Y para mantenerlo, preservarlo y potenciarlo, quienes lideramos a estas personas, digamos, no necesariamente con un rol o con una etiqueta, quienes tenemos, digamos, una voz que se escucha y que es al final del día un poder de influencia, tenemos que cuidar algo que es muy importante y es la vitalidad de las personas. Esa es mi convicción y lo he vuelto un poco también como mi misión de vida, ¿no? Cómo todo lo que hacemos incluye siempre cuidar la vitalidad de la gente. Y esto supone, al final del día, o se traduce en últimas, pues claro que sí, en mejores resultados en todo lo que hacemos, pero creo que per se merece ser cuidado, ¿no? Es decir, simplemente la gente por el hecho de ser gente, eh, eh, y, y es la mejor forma en la que podemos también construir valor. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Andrés, por haber estado en este episodio, por haber compartido con nosotros un poco de tu conocimiento. Y pues a toda la gente que nos esté escuchando, si les gusta este tipo de contenido, también los invitamos pues a suscribirse y seguirnos. Igual, Andrés, no sé si tú tienes algunas redes sociales que te llamaría la atención que te siguieran o no. Sí, claro, ¿no? Por supuesto que sí. Pueden encontrarme en LinkedIn, creo que es mi red social principal, como Andrés Alba Escamilla, que es mi segundo apellido. Buenísimo. Y a nosotros también no se olviden de seguirnos en Instagram y en TikTok, que estamos como Tu Dosis de Mina. Y pues nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias.